colaboración de la Universidad de Córdoba y de las empresas que hoy nos han acompañado. Nos han mostrado avances científicos y las tecnologías que ya están disponibles para modernizar el sector vitivinícola y el sector agrícola en general. Ahora llega el momento de poner en común esas visiones, las de la investigación, las de la empresa y, por supuesto, la visión de las que trabajan todos los días en el campo y en la bodega. La digitalización representa una gran oportunidad para mejorar la competitividad, la sostenibilidad y la trazabilidad en la viña y en la elaboración del vino, pero también plantea retos para su adopción, y de esto precisamente vamos a hablar hoy. Empecemos haciendo una radiografía del momento actual, por ejemplo. Después de escuchar las ponencias, voy a preguntar a cada uno de los asistentes a esta mesa de diálogo cómo ven el nivel real de digitalización en el sector vitivinícola y qué barreras seguís encontrando para adoptar la digitalización. Bueno, empiezo yo. Dentro del sector vitivinícola, empezando desde la agricultura y terminando en las ventas, hay una gran diferencia dentro incluso de cada empresa, cuál está más digitalizada y cuál está menos. Yo digo que la agricultura es lo que menos digitalizado está, pero también por zonas y depende de las personas. Por ejemplo, nosotros la viña que tenemos en Extremadura está mucho más digitalizada, tenemos más datos históricos, aunque no están analizados de esa manera, que la que tenemos en Montilla, que es más histórico, de número de X tratamientos en función de la pluviometría y tal, básicamente el encargado el que lo hace. Cuando llega a producción pasa 3/4 lo mismo, o sea, depende del enólogo, depende del sistema de producción, lo que son las cadenas de montaje, embotellado y trasiegos están mucho más digitalizados, cuando se llega a otros parámetros está mucho menos digitalizado. Y luego la parte que más digitalizada está sistemáticamente pues suele ser la parte de ventas y la parte de administrativa, que siempre estamos intentando mejorar, ¿no? Lo que quiero decir es que el problema de digitalizar es el tiempo que ocupa de las personas, si las personas que lo tienen que mecanizar están preparadas o no, y el resultado que se obtiene de ellas. Y normalmente la agricultura, desgraciadamente, es la última siempre en afrontar o en ser la que sea digitalizada antes, ¿no? Antonio. Bueno, yo creo que la agricultura realmente es donde menos incidencia ha tenido la digitalización. De hecho, yo creo que estamos todavía automatizando, con lo que para digitalizar queda mucho que andar, ¿no? Creo que puede tener utilidad, pero es que llegan tantas cosas que a muchas no se le ve la práctica. Creo que el problema que tiene la agricultura, o sea, la viticultura ahora mismo, más en esta zona que hay mucho minifundio y no es fácil rentabilizar la digitalización. David, ¿tú qué apuntarías? Y la diferencia que hay quizá entre los viticultores pequeños, los grandes viticultores, las bodegas pequeñitas, las grandes bodegas, a la hora de dar el paso de la digitalización. Eso precisamente ha indicado la barrera que quizá más se me viene a la mente cuando hablamos de barrera a la digitalización, entendida como esa recogida de datos y un ordenador, ¿no? Y tenerla para un histórico, usarla en función o en el futuro para cualquier previsión, ¿no? Principalmente el tamaño de las explotaciones, y su gerencia, o sea, su trabajo, porque trabajan las explotaciones pequeñas en las zonas montiamoriles, en la mayoría no se dedican principalmente al cultivo del viñedo. Por tanto, esa cultura o ese proceso de tomar datos y digitalizarlos pues prácticamente no existe, ¿no? Esa es la diferencia con respecto a grandes bodegas y grandes explotaciones, donde hay encargados o técnicos o contratados por ellos, ¿no? que en campo
toman esos datos y se dedican a la digitalización o los pasan a un segundo nivel, que es la digitalización, para tenerlos ordenados, y luego en producción de vino, pues ahí sí que creo yo que hay bastante avance, porque ya de hecho la propia ley nos exige a tener una serie de datos, de recogida de datos que nos puede permitir el tenerlos disponibles para futuras previsiones, ¿no? Yo creo que el tamaño de las explotaciones básicamente es lo que dificulta, o la principal barrera que existe para esa toma de datos. Rosa, en la universidad vosotros habéis detectado brechas de conocimiento o brechas tecnológicas en el sector agrario o sector vitícola de nuestra zona. ¿Habéis hecho alguna detección real de en qué punto estamos? Sí, efectivamente, el nivel de digitalización es heterogéneo. Yo coincido en esa... Sí. Ahí, ahora sí. A ver, en la cadena de valor, efectivamente, en las fases más allá de transformación, comercialización, distribución, se observa un mayor nivel de digitalización y también la heterogeneidad que existe entre distintos tipos, ¿no? de viticultores, de explotaciones, y eso es evidente. Pero creo en concreto, con lo que me comentaba, yo creo que ha habido una barrera muy importante, que es la falta de confianza del sector hacia determinadas soluciones que se han ido tratando de vender, entre comillas, de implantar. Es decir, la digitalización es mucho más, no es un problema tecnológico exclusivamente, la digitalización es un problema mucho más integral, y probablemente no se le haya prestado atención a esos otros factores que no son tecnológicos, que son los que han bloqueado, ¿no? Y los que han ido dificultando la adopción de la tecnología. Hay que entender muy bien cómo funciona el sector, hay que entender muy bien cuáles son sus necesidades, hay que entender muy bien en qué decisiones se le puede ayudar al viticultor y en cuáles no. Hay que entender muy bien la heterogeneidad, ¿no? del sector en el que nos encontramos, y probablemente esos factores que son más agronómicos, culturales, actitudinales, pues no se han considerado, y se ha considerado esto como un problema exclusivamente tecnológico, de implantar una tecnología, y eso, en el momento que fracasa una vez, ya genera esa desconfianza, ¿no? de la que hablaba. Y se entiende, ¿no? Que los agricultores a veces, los viticultores en este caso, pues desconfíen, tengan incertidumbre: ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde no empiezo? ¿Merecerá la pena económicamente esto o no? Y es verdad que a veces, pues lo que hemos comentado antes, ha habido no la cercanía necesaria entre todos los que estamos implicados en este ecosistema como para poder dar una respuesta sensata y con la necesidad de confianza que necesitaba el sector. Eso por un lado, y después también los problemas de capacitación y de formación a los que hacía referencia. Todos, yo creo que todos los profesionales del sector, nosotros mismos necesitamos formarnos, porque esto va a una velocidad de vértigo. Entonces, yo creo que esa combinación en todos los que estamos en este sector de conocimiento agronómico, de conocimiento enológico, junto con unas mínimas competencias en herramientas digitales, eso es importante para que podamos tomar decisiones y nos sintamos relativamente seguros a la hora de dar esos pasos. Entonces, ahí sí que tenemos un reto muy importante, no solo la universidad, todo, el IFAP está haciendo cosas interesantísimas en este sentido, la formación profesional también. Yo creo que ahí hay una responsabilidad de todos para que los actores que forman parte de este sector pues tengamos la capacitación y la formación necesaria para que podamos entender bien este proceso de digitalización que no tiene vuelta atrás. Bueno, ya apuntaba antes en tu ponencia un poco cómo iniciar un poco la digitalización, ¿no? Pero ¿qué podrías decir? Empezar un poco, ¿no? Dar los primeros pasos, si hay subvenciones o no hay. ¿Qué es lo que tú recomendarías para empezar a andar? O si en alguna zona, por ejemplo, elegir algunas parcelas piloto como ejemplo, no sé, ¿qué se te ocurre como para poder empezar? Un
poco lo que decía también... ¿Sí? Un poco con lo que decía también antes, que confiemos un poco y sobre todo la formación. Creo que parte del problema que tenemos es que vemos esta tecnología como un gasto y no como una inversión, y creo que el agricultor no es consciente de todavía lo que podemos hacer por él a través de esta tecnología. Es cierto, como decías tú, que hay que preguntar, hay que conocer la problemática de cada agricultor, porque otra cosa de que nos encontramos es que hay una gran variedad de agricultores, de tipología de agricultores en función de la localidad o de la zona. Entonces, por ejemplo, nos encontramos en la zona de Castilla-La Mancha grandes extensiones de terreno, y lo comentabas creo que tú, no sé qué decís, que era mejor mejor que viticultores muy pequeños, grandes extensiones. Pues nosotros encontramos justo un problema con eso. Perdón. No es que sea mejor, es que quizás tienen esa cultura de tomar de muestras más que un viticultor pequeño. Pues nosotros nos hemos encontrado precisamente lo contrario. Yo vengo de una zona en la que tenemos grandes extensiones de viñedo y damos más valor a la cantidad que a la calidad. Sin embargo, en la zona norte, que los viñedos son mucho más pequeños, potencian más la calidad porque tienen muy poca producción y producen más calidad que cantidad, y entonces está más interesada en la innovación de la tecnología. Entonces, ¿por dónde empezar? Me preguntabas. Pues primero, por un conocimiento de lo que puede hacer la tecnología por nosotros, por quitar esa desconfianza, y creo que todo eso viene a través de la formación, sobre todo formación. Sí, pero si por ejemplo alguno de los viticultores que está aquí en la sala, ¿no?, que hay muchos, y dicen, yo quiero dar un paso, ¿no?, a tu empresa o a la digitalización. ¿Por dónde empiezo? Por poner, como decía Francia antes, una estación agroclimática, por que me hagan un estudio previo y que me aconsejen lo que tal, o recogiendo datos, todos los datos que yo tenga de producción, los voy a pasar a un Excel, como decía aquí, aunque sea que estén en Excel, vamos a empezar y luego ya nos vamos a ir entusiasmando, ¿no? ¿Por dónde empezaría? Un paquete mínimo es, primero, saber recolectar todos esos datos, la información, que es valiosísima, recolectar toda esa información, y luego empezar por hacer vuelos satelitales, usar imagen satelital, imagen de dron, para tener mayor resolución. Simplemente con las imágenes multiespectrales que nos ofrece, como decía antes, cada 4 días el satélite, y con la información que tenemos de imágenes multiespectrales con el dron, vamos a saber qué necesidades tiene nuestro cultivo, dónde está fallando nuestro cultivo y cómo podemos homogeneizar, por lo menos para saber hacer un uso de los insumos agrícolas de una manera localizada y no de una manera genérica. Luego ya el coste puede ir subiendo, como estación meteorológica, sensores de humedad, todo ese tipo de información que puede ir subiendo el coste. Pero lo básico es recolectar información o recabar información y usar imágenes multiespectral, tanto de satélite como de dron. Y por dar la palabra ya para esta ronda primera, y David, desde la Fundación Europea de la Innovación, ¿tenéis algún caso de éxito de implementación de la digitalización en otra zona vitícola o que pudiera ser similar a la zona de Montilla Moriles y nos pudiera servir un poco de ejemplo o algo así? ¿Podría ser en la que nos pudiéramos mirar? Sí, yo creo que sí, pero no me voy a resistir a algunas de las cosas que has preguntado a decirlo también. No voy a dejar para el final esta que creo que es la más golosa, ¿no? Primero, yo creo que aquí hay una cuestión muy importante que tenemos que decir. Esto es una cuestión también de expectativa. Es decir, ¿qué sector en la economía española se ha digitalizado? Vamos a mirar eso primero para saber qué está ocurriendo a nuestro alrededor, y vemos que, por ejemplo, la industria química ha sido seguramente la que más ha avanzado en el desarrollo de la digitalización. Lo han dicho antes, lo hemos oído antes, la industria automovilística, en segundo lugar. En tercer lugar, una industria que nos toca a todos los que estamos aquí en esta jornada, que es la industria agroalimentaria.
La industria de transformación agroalimentaria hoy por hoy es una de las que más se ha transformado digitalmente y es una industria en España potentísima. Tenemos empresas agroalimentarias en España muy potentes, en el sector del vino incluido, ¿eh? No voy a dar nombres, pero todos los tenemos en la cabeza. En el sector del vino, importantísimo. ¿Qué decir del sector de la carne y derivados? Es decir, hay empresas de tecnología agroalimentaria que están siendo vanguardia en el mundo en digitalización. Algunas de ellas en la provincia de Córdoba, en la comarca de Los Pedroches, sin ir más lejos. Es decir, que estamos hablando de que se trata de que sepamos para qué sirve la digitalización. Y luego el segundo problema que tenemos es un tema de relevo generacional, que aquí no ha salido, y es un tema muy importante en la digitalización. No puede ser que la edad media de la gestión de la finca o de los gestores de la finca estén por encima de 60 años en la mayoría. No puede ser. Es decir, tenemos que bajar esa edad media y eso va a ir ligado al uso de la tecnología. Nosotros en el congreso que hemos hecho en Córdoba hace un mes hicimos talleres de influencers, de gente que tiene 1 millón de seguidores, que son agricultores de 18 y 20 años y que comparten esa información para darle prestigio también al cultivo científico y tecnológico del campo, que es de lo que se trata, ¿vale? Pero luego, y acabo, la pregunta que has hecho, ¿hay casos de éxito? Sí. Por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado que en Canarias, sin ir más lejos con los que hemos trabajado, tienen todo digitalizado en una app en el móvil. Nosotros hemos ido a meterlo en el sistema de datos que nosotros teníamos y resulta que ha sido súper fácil porque ellos lo tenían todo digitalizado. Todos los datos que hemos estado viendo aquí, meteorológicos, de tal, y eso ha facilitado mucho el trabajo a nosotros. Cuando le faltan otras cosas, claro, porque esto es un poco infinito, ¿no? Pero puede ser un ejemplo que la denominación de origen ha liderado un cambio para realizarlo con una empresa, porque no nos olvidemos, aquí detrás de todo esto tiene que haber empresas. Tiene que haber empresas. ¿Por qué? Porque detrás tiene que haber un beneficio. Los beneficios son los que estimulan en el sistema en el que vivimos. Y tiene que haber transferencias de la universidad, con ese talento tan magnífico que hemos visto aquí. Que yo os animo a que participéis trabajando en las empresas directamente. La universidad es una fuente primaria, pero después las empresas aportan mucho en todo esto, ¿no? Entonces, acabo diciendo sí hay empresas que han ayudado a la denominación de origen. Hace falta un liderazgo fuerte también para hacer ese cambio, sin duda, y bueno, pues vamos a trabajar con las generaciones un poco más jóvenes, ¿no? Trabajar. Sí, no, ¿Qué pasa aquí? simplemente por apuntar a ello de la pregunta que hacía también al compañero, bueno, ¿por dónde empezamos, no? Bueno, pues se trata de tener un objetivo. La inteligencia artificial no es el fin, sino una herramienta para alcanzar ese fin, para alcanzar ese objetivo, ¿no? Si lo que pretendo es dar señales de aviso para mildew, pues una estación climática, para de humedad, velocidad del viento, o sea, si lo que quiero es calidad o quiero máxima producción, pues necesitaré un tipo de sensor u otro, ¿no? Entonces, pues, simplemente apuntar que lo que debemos de tener a nivel en conjunto es un objetivo. ¿Queremos calidad, queremos producción o qué es lo que queremos? Y en función de eso, pues, adaptarnos en la zona. Simplemente para precisar, Canary Wine es un ejemplo de éxito, no de super éxito. Ellos pertenecen a la Comisión de Acción Exterior de la FED, como nosotros, la Asociación de Córdoba, de Vinos de Córdoba, y es un concepto que desborda la denominación de origen, porque pertenecen agricultores a 5 denominaciones de origen que hay en Canarias, más gente que no está escrito, y efectivamente es un caso de un liderazgo de un equipo que se propuso digitalizar agricultor por agricultor. Y para eso lo que hay que invertir muchísimo dinero y tiempo en digitalizar al agricultor. Y una vez que tienes toda la información, es cuando puedes tomar decisiones de éxito, porque la información es poder. Pero tienes que empezar por la base. Y el problema es que aquí intentamos empezar siempre por arriba.
O sea, intentamos vender programas, vender modelos, cuando lo primero que hay que hacer es mentalizar cada área de cada empresa, de cada sector. Y el gran hándicap que tiene, al menos en Montilla Moriles, es que el 95% de las personas que gestionan directamente el campo, que son las que deberían de estar recogiendo datos, pues ni están digitalizados, ni son susceptibles de ser digitalizados, lo que tú decías. Pues el encargado que tengo en Montilla tiene mi edad, o sea, más de 60 años. Y me lo pasa a veces en Excel, porque a veces el texto, con lo que procesar esa información cuesta muchísimo tiempo. Entonces, como dedicas el tiempo a lo que es más rentable, todo lo que no sea digitalizar desde la base va a ser un error. O sea, si no conseguimos que la persona que esté en el campo podando, tratando y tal, cuando llegue dedique una hora del día o hora y media del día a hacer esa digitalización de lo que ha hecho, nunca vamos a conseguir que tenga información suficiente para que las decisiones sean las correctas. Y luego los datos, ¿no? Porque hemos hablado toda la mañana de los datos, pero cómo se depura la calidad de los datos, cómo se gestiona la protección de los datos. Rosa, a lo mejor tú en esto tienes más que aportar. A ver, yo efectivamente estoy de acuerdo con lo que se está diciendo, pero no creo que de lo que estamos hablando sea un proceso lineal. Es decir, primero una fase, cuando tengamos esto, la otra. Esto está cambiando tan rápido que debemos empezar a trabajar en todo eso a la vez, efectivamente. Y yo coincido totalmente en que lo primero que hay que hacer es concienciar de la importancia de recoger todos esos datos y establecer los mecanismos adecuados, no sé, o por el consejo, por la empresa individual o de la forma que sea, para que esos datos se puedan recoger. Y en paralelo, ir trabajando ya con modelos, ir mejorando los modelos con esos datos. Es decir, los modelos están, y los modelos no son para que nosotros publiquemos, los modelos al final lo que tienen es que obtener a partir de ahí información que sea útil para el viticultor, para el agricultor en general. Y coincido, y la digitalización tiene que ser útil y tiene que tener un fin, es decir, no es digitalizar por digitalizar. Eso, en fin, tenemos muchos casos de errores tremendos. Tiene que, hasta dónde queremos, pues depende de lo que vayamos buscando, ¿no? Y después con los datos, no vamos a perseguir que todos los actores del sector agro se conviertan en especialistas en Big Data, que depuren, en absoluto. Para eso ya están los científicos de datos, están los informáticos, están la universidad, es decir, la empresa, es decir, que con esos datos, pues ya esos datos se depuran y esos datos ya se ponen en la forma necesaria para que sea útil a la hora de aplicar los modelos. Pero sí, la necesidad de los datos y la concienciación. Y después, una buena gobernanza de datos. El problema está también hay mucha reticencia a veces a compartir datos, pues porque los datos son de quién es el dato, quién es el propietario del dato, quién es el titular del dato, hasta dónde llega esa información y cómo protejo y cómo decir. Ahí ha habido mucho debate y hay mucho todavía que hacer para garantizar una buena gobernanza de los datos. Que entendamos todos que compartir datos es positivo para todos, y a veces entendemos ese compartir datos como el riesgo como si fuera el riesgo de la inspección, no voy a dar mis datos a ver dónde acaban estos datos, a ver dónde. Entonces, bueno, pues todo eso creo que al final es trabajo de todo, avanzar en esa cultura de concienciarnos de la importancia de recoger los datos, de compartir los datos y en este ecosistema que estamos creando, pues que cada uno asuma su rol para que con esos datos que proceden de viticultores, de bodegas, podamos elaborar los modelos adecuados para devolverle al agricultor ese dato con valor. Es decir, de eso va. Es decir, yo creo que los que estamos trabajando con los modelos, lo que queremos hacer es
recoger ese dato y devolver la información con valor a quien tiene que tomar las decisiones. Y tratar de, bueno, pues de comunicar entre todos la garantía de la propiedad del dato, de la protección de ese dato, para evitar reticencias, porque ahora mismo somos conscientes que existe. Dos cosas solamente. La primera es referente a una reflexión que me gustaría que hiciéramos general. ¿Cuándo en nuestro país se ha invertido tanto en digitalización como ahora? ¿Cuándo se ha invertido tantos millones y millones en digitalización? Yo creo que nunca, evidentemente. Y hay una parte que no tenemos solucionada. No vamos a mirar solo al agricultor, lo sabéis los agricultores, la administración pública española. Es un auténtico desastre la digitalización. Un agricultor se pega de calamonazos para intentar conseguir una subvención. Es tremendo, una ayuda. Es que huyen en muchos casos de las ayudas, de la digitalización. Es tremendo, alguien lo tiene que decir. No puede ser que te pidan el mismo documento 28 millones de veces. No puede ser. Alguien tiene que poner freno a eso. Es que a veces es escandaloso. Es escandaloso y eso retrae a mucha gente en la digitalización. Y hay que decirlo, y no hay que tener pelos en la lengua. Y da igual qué administración. Uno, otro, los de arriba, los de abajo, los de la derecha y los de la izquierda. Da igual. En las cuatro direcciones. Entonces, por favor, esto es fundamental. Y segundo, me ha encantado una cosa que ha dicho Adolfo, ¿verdad, Adolfo? Hay que patentarlo eso. La cooperativa de datos es fundamental. En España el movimiento cooperativo ha sido muy importante en la agricultura, muy importante. Está un poco anquilosado, envejecido, que no me oigan, pero es la verdad, lo sabéis. Las cooperativas de datos tienen que ir ya montándose como se montaron las de insumos, que tú lo has dicho muy bien, yo suscribo tus palabras. Cooperativas de datos ligados a algo que es muy importante, el petróleo de la inteligencia artificial y el petróleo del futuro son los datos. Lo he comentado yo esta mañana al empezar. Es fundamental que sepamos el valor que tiene un dato, como decía Luis, para cambiar. Es fundamental. Tiene mucho valor. Aquí, la empresa que nos ha enseñado cómo recoge esos datos, hay que intentar no solo ese proceso, que es muy importante, todos los procesos y todos los datos que las empresas agroalimentarias tienen que tener. Yo quería decir solo esas dos cosas. Antonio, querías... Yo estoy de acuerdo con lo que tú acabas de decir. La administración tiene todo el mundo abierto páginas web, ya no tiene quien la actualice, quien la mantenga, entonces lo que no podemos pretender es trasladar eso a los agricultores. Yo sufrí el otro día un caso, trataba de ponerme un sistema para gestionar el riego a través del teléfono. La empresa que estaba en Barcelona hablaba con el técnico aquí 3/4 de hora y aquello era un frontón. El técnico de aquí decía que no funcionaba y el de Barcelona le devolvía los problemas. Entonces, primero, ¿a qué vamos a abocar al agricultor? ¿A que gaste dinero en su aburre? En primer lugar. En segundo lugar, aquí la mayoría de los agricultores que tienen, como dijiste antes, más de 60 años, ese no es el problema. El problema es que cuando están en el campo miran para los lados y allí no hay nadie. Es decir, esos van a tener que ser los que tomen los datos. Después, en muchos casos, ya lo que tienen al lado es un inmigrante que domina el idioma como lo domina. Los indios, cuando se ve la película de Inga, hablan mucho mejor que hablan por desgracia, ¿no? Son buenos trabajadores, pero la comunicación no es fácil. Entonces,
Eso, ¿cómo se hace? Y por último, la tecnología, ¿cómo llega al campo? Yo he visto ahí unos sensores una fotografía de unos sensores que lo han puesto, que el que lo ha diseñado, no sé si sabe que existe el tractor, existe la desbrozadora, existe el cazador y existe el perro. Se gasta el dinero y el conejo. Qué terror los cabros. Se gasta el dinero una vez. No, yo creo que a eso hay que darle más vuelta antes de que los agricultores traten de montarse en... Sí, existe un momentito, existe una cuestión que es, primero hay que digitalizar, o sea, primero hay que enseñar al agricultor en la zona a digitalizarse antes de, o a la vez, pero primero si no consigues que alguien te meta los datos y el procedimiento de llegar el dato al final es lento y costoso, es imposible. Hay que hacer quizás, por la zona que estamos, en Andalucía, hay que hacer a lo mejor algún tipo de empuje desde arriba de la administración e intentar digitalizar, que a lo mejor existe una herramienta sencilla que le permita a un agricultor que no sea muy digital conseguir introducir sus datos de forma sencilla. Pero hay que empezar, porque si no va a ser imposible. Demetrio. Sí, bueno, por resumir un poquito, totalmente de acuerdo con lo que decías de dar valor a esos datos al agricultor, porque si no, no vamos a ganar su confianza. El agricultor tiene que ver que esos datos que da o eso que aporta le da valor y saca un beneficio. Totalmente de acuerdo con la digitalización, evidentemente si no queremos esa digitalización, pero le estamos pidiendo al agricultor, y es verdad que hay mucha inversión en agricultura, le estamos pidiendo al agricultor que se digitalice y que aporte sus datos. Pero ¿cómo está el sistema judicial? ¿Cómo están muchos ayuntamientos? Es que muchas veces que tú vas a hacer un papel en un ayuntamiento, es que te comen las colas. Es un proceso lento, porque estamos viendo también que el cuaderno de campo, por ejemplo, iba a ser obligatorio hace 2 años y se ha ido atrasando, porque muchos agricultores, como decimos, no tenemos relevo generacional y no somos capaces de manejar un móvil o una videollamada o un ordenador. Entonces, es un paso lento. Luego hablábamos también de quién está al lado cuando el agricultor mira, ¿no? Pues evidentemente el perfil del trabajador del campo se tiene que tecnificar. Es muy importante que esos ingenieros agrónomos pues que estén a pie de campo, que no quieran estar en la oficina, que realmente más, evidentemente. Pero cuento una cosa que nos pasó a nosotros como ingenieros ignorantes muchas veces de lo que es el campo, ¿no? Que por eso también es la labor tan importante del agricultor. En este proyecto que os decía de berenjenas, nos pusimos a plantar berenjena, pensando en que vio la imagen del satélite, el dron, tal, no sé cuánta. A los 2 días nos llama el agricultor y dice, oye, que se han inflado los conejos. Claro, aquí nadie ha pensado en que hay conejos y que se han puesto morados. Claro, pues hace puñetas la tecnología, el proyecto y todo. Entonces, primero, pues claro, para eso está la opinión y el consejo del agricultor que dice, no, mira, muchachos, si queréis llevar un proyecto de investigación aquí, lo primero que tenéis que hacer es poner una malla para que los conejos no se coman la berenjena. Entonces, hay que tecnificar el perfil del trabajador en el campo sin olvidarnos siempre de la experiencia y el conocimiento del agricultor. Yo por centrarme también aquí en la zona Montilla Moriles, yo creo que lo hemos comentado ya, y lo de la cooperativa de datos fundamental, yo creo que es una solución. Yo creo que las cooperativas en la zona pues pueden jugar un papel importantísimo, ¿no? Ya sea en cooperativa de mayor rango o una cooperativa de segundo grado, ¿no? Dedicada a los técnicos, donde no sé si alguno se ha puesto a rellenar un cuaderno de campo, que puede resultar sencillo, pero cuando acumula un año de datos pues cuesta tiempo, ¿no? Y eso las cooperativas hoy a los agricultores, las propias empresas de fitosanitarios lo están haciendo gratuito, ¿no? O sea, eso es ya un avance. Ese propio cuaderno de campo en manos de las cooperativas pues forman una matriz de datos tremenda, ¿no? Y esos técnicos que trabajan en esas cooperativas o esas empresas auxiliares que trabajan para esas cooperativas pues pueden realizar una labor fundamental en la zona cuando la zona, pues como hemos dicho, ese minifundio donde no hay nadie que tome un dato o que sepa tratarlo. Yo creo que las cooperativas pueden jugar un papel fundamental, ¿no? Cooperativas y dirigidas o por una cabeza de acumulación de datos, ya sea el Consejo de Operador, o sea una cooperativa de segundo grado o tal, pero yo creo que van a jugar y juegan un papel fundamental, ¿no? Bueno,
tenemos que ir cerrando la mesa, entonces os voy a pedir a cada uno de los participantes de la mesa que en un minuto digáis un poco la línea prioritaria a seguir en el comienzo o en el acompañamiento a la digitalización del sector vitivinícola y ya más concretamente aquí en la zona de Montilla Morella. Bueno, yo creo que primero los que estamos arriba tenemos que formarnos más. De hecho, cada uno buscamos formas de buscarlos, haciendo máster, cursos digitales y lo que sea. Pero sobre todo, aparte de formarse, conseguir mejorar en todos y cada uno de la cadena de valor, conseguir que esté la información sincronizada. Porque si gastas más tiempo en conseguir la información y luego obtener los resultados, te acabas aburriendo y sigues haciendo la agricultura del sistema tradicional desde cuántos peones he gastado por tal, bueno, empiezas a tener parámetros que son los que tienes cuando no tienes la información a tiempo. Antonio. Bueno, yo creo que la digitalización de la agricultura tiene que ir en paralelo con la del agricultor, y porque si hay desfase no se lleva a cabo. Es decir, si el agricultor no está preparado para implementar la tecnología que se pretende, pues se aburrirá en poco tiempo. David. Yo creo que hay que marcar un objetivo y sin duda ir incorporando todas las herramientas necesarias para instalar la inteligencia artificial en nuestras empresas y en la agricultura, primero. Segundo, como la fama, pues el dato cuesta y ese dato hay que conseguirlo, y yo creo que podemos acudir tanto Consejo Regulador como cooperativas, donde ya hay proyectos en marcha dedicados a tomar esos datos. Y en segundo lugar, yo creo que hay grandes profesionales en esta sala, desde aquí hasta el fondo, que seguramente todo el mundo es un experto en lo suyo. Lo único que falta, creo yo, es colaboración entre todos para poner en común esos datos y de alguna manera darlos a conocer o acumularlos en algún sitio que estén disponibles para fijar para usarlo en esos objetivos que pretendemos. Sí, pues yo insistiría en que es la tecnología la que debe adaptarse a la realidad del sector. Sí, no todo vale en este sector, por muchas razones. Aquí han citado algunas peculiaridades, ¿no?, de lo que significa el trabajo en una explotación agraria y de cómo esa tecnología tiene que adaptarse a esa realidad, y eso no siempre se ha hecho, y cuando hay un fracaso ya después recuperar esa confianza es muy difícil. Entonces, la necesidad de conocer al sector, de cómo funciona y cuáles son sus problemas, la importancia de los datos y de concienciarnos todos y de compartir datos, sea en la fórmula que sea. Y después también creo que la comunicación de lo que esto significa. Esto no va de incorporar tecnología porque sí, esto va de intentar utilizar una herramienta que podemos tener a nuestra disposición para tomar mejores decisiones, y ahí, bueno, pues ahí tenemos todo responsabilidad, y eso creo que nos puede llevar a que esta profesión pues sea más atractiva para los jóvenes, a que la sociedad valore más y mejor lo que este sector le aporta, y bueno, pues romper ese círculo vicioso que tenemos a veces, porque creo que es un sector absolutamente desconocido por la sociedad en general y por los jóvenes en particular. Vamos dando pasos, pero creo que hay que intensificar ese mensaje. Pues un poco en la línea de lo que dice Rosa. Creo que desde la parte donde se ofrece esta tecnología a empresas, universidades, hasta el producto final, hasta donde llega el producto final es el agricultor, hay un océano de desconocimiento, tanto por las dos partes, y creo que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de acercarnos a las necesidades del agricultor. El agricultor tiene que pedir ayuda a asociaciones agrícolas, cooperativas, de cuáles son sus necesidades para esa formación, esa digitalización, que tienen que ponerla en sus manos. Y creo que también que esta tecnología, como decía, estamos pidiendo relevo generacional, gente que trabaje en el campo, y creo que la tecnología puede ser una herramienta muy buena para atraer a esa gente joven.
incluso a inmigrantes, porque como estábamos hablando, que en la gestión del campo cada vez hay más inmigrantes. Bueno, hay gente que es inmigrante y que está totalmente integrada en la sociedad y que puede tener también acceso a esa formación. Bueno, yo me diría, para resumir un poco lo que hemos venido diciendo casi todos, que vivimos una época de viento de cambio muy importante. En el caso de la llegada de la inteligencia artificial es casi como un huracán de cambio, y que de lo que se trata es de, con la cantidad de recursos públicos que hay para eso y la cantidad de talento que tenemos para hacerlo, y las ideas que hemos estado viendo, que creo que son claras, de lo que se trata es de que aprendamos a manejar el viento como cuando uno va en un barco y la vela aprendes a ponerla para ir en función de dónde viene el viento al puerto que quieres llegar. Depende un poco de nosotros que seamos capaces de hacer ese manejo del viento en una época de cambio, en ese viento de cambio que tenemos, ¿no? Muy bien, muchas gracias por vuestras aportaciones. Hoy hemos comprobado que la digitalización no es solo una cuestión de tecnología,